O no sé si quieren, les damos más tiempo a la gente, depende de ustedes nomás. Está bien ese. No tengo problema como a ustedes les parezca. Estoy esperando nomás que Fabián Gamarra me conteste y podemos dar inicio. Yo diría que también podemos empezar nomás, sin problema. Ya, entonces, así tenemos, la asociamos, una tiene el agrado de dar la bienvenida a la charla TBT del Orgullo, la herencia de una historia, a cargo de nuestros representantes de la Amnistía Paraguay. Y se les recuerda a todos los asistentes que pueden ir dejando sus consultas y preguntas en la caja del chat que está a la derecha y después se van a contestar las preguntas conforme vayan llegando. Y les dejo a cargo de nuestro disertante. Fabián Forestieri, no sé, si empezás vos. Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a todos, a todas, a todes. Para nosotros, para los Fabianes de hoy, porque Fabián Gamarra y Fabián Forestieri, realmente es un placer poder compartir con ustedes este momento. A mí me complace muchísimo poder tener este tiempo para poder hablar acerca de algo que hace mucho tiempo forma parte de mi vida, que tiene que ver con los derechos humanos y también sobre un colectivo. Buenas noches. Solicitamos a los que no son disertantes que por favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Gracias. Y decirles también que el trabajo de los derechos humanos es un trabajo que tiene que ver muchísimo con un salto y con un salto personal, pero también con un salto colectivo, que en este tipo de acciones que parecen muy ordinarias se van trazando caminos hacia la mejora para impactar en la vida de las personas. Nosotros vamos a dividir la presentación y que pretende ser una conversación más bien bastante coloquial en dos momentos. A mí, el primer Fabián, me va a tocar hablar un poco acerca de qué son los derechos humanos, qué hace Amnistía en el mundo, cuál es la situación de los derechos humanos y la diversidad sexual. Un poco también hablar un poco de lo que existe ya construido en el ámbito de la investigación científica, incluso de la propia Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en algunos hitos que se fueron dando con el tiempo. Y mi compañero Fabián Gamarra va a hablar más acerca del leitmotiv de este encuentro, que es el TBT de la historia, conocer un poco del largo camino y el largo itinerario que tiene el colectivo en Paraguay. Yo preparé una presentación, voy a compartir, espero que la tecnología no me juegue mala pasada. No sé si están viendo. Ahí se ve súper bien. Sí, bueno, gracias. Bueno, básicamente quería empezar como ustedes saben, nuestra organización Amnistía trabaja casos concretos, vidas concretas. Y para empezar, este es un testimonio de una adolescente en Zimbabue, una adolescente lesbiana, que en uno de los testimonios de la investigación que Amnistía hace sobre el tema de discriminación, ella aseveró que la habían encerrado, me encerraron en una habitación y los trajeron todos los días para que me violara, para que me quedase embarazada y tuviera que casarme con él. Lo hicieron hasta que me quedé embarazada. Este es un caso que forma parte de la investigación sobre discriminación, un caso de acción urgente de Amnistía. Una de las formas que Amnistía tiene de trabajar es justamente investigar en los países donde hay violación a los derechos humanos. Y sobre el tema de la diversidad sexual, vamos a ver más adelante en la presentación, que hay regiones en el mundo donde incluso formar parte de este colectivo de la diversidad sexual sigue costando la propia vida. ¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos, bueno, hablar de los derechos humanos en primer término, podríamos hablar de diferentes perspectivas, ¿verdad? Yo mi formación la tengo desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de las ciencias políticas. Pero una definición que podamos compartir, básicamente cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de aquellos derechos y libertades que son fundamentales y que por el hecho mero de ser individuos y seres humanos, tenemos derecho y tenemos garantía de poder gozarlos, ¿verdad? Estos derechos son los que nos permiten convivir civilizadamente en sociedades que tengan entornos de libertad, de justicia y de paz. Los derechos humanos son universales y son indivisibles. No hay un derecho que sea más importante, no hay un derecho humano que sea más importante que otro derecho humano. Como ustedes saben, en el año 48 y tras la Segunda Guerra Mundial, los países llegaron a un consenso y surgió un documento que yo siempre digo que es uno de los documentos de la historia humana más excelsos, que es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa Declaración Universal, que contiene 30 artículos, es la que permitió desde el año 48 hasta hoy una serie de otras normativas y legislaciones y políticas públicas que garantizan la posibilidad de estos entornos de libertad, de justicia y de paz. Nuestra organización Amnistía justamente trabaja en torno al monitoreo y al seguimiento de esta Declaración Universal, pero también de todas aquellas normativas que van surgiendo en base a esta Declaración Universal. Paraguay es un país que tiene una tradición de suscripción de convenios internacionales de derechos humanos, aunque todos sabemos que tenemos viejas deudas y largas deudas con los derechos humanos en diversos ámbitos de nuestra vida como sociedad. Y hablamos de derechos humanos de todo tipo, derechos humanos en el ámbito de los derechos civiles y políticos, de libertad de expresión, pero también hace muy poco tiempo el Paraguay inició un proceso de transición democrática, pero también hablamos de derechos económicos, sociales, culturales, ¿verdad? ¿Qué es Amnistía? Amnistía es un movimiento global que tiene más de 7 millones de miembros y de miembros en el mundo, que se juntan, que nos juntamos, decimos que somos la primera red social, surgimos en el año 1961, estamos presentes en más de 150 países y que lo que hacemos es creemos enormemente en el poder de la gente y en la fuerza que tiene esa gente unida para generar transformaciones y cambios. Amnistía es una organización que es independiente de cualquier gobierno, de cualquier ideología política, de cualquier religión. Nosotros no recibimos aportes del Estado, ni de ningún partido político, ni de ningún grupo religioso, sino que nos sostenemos económicamente con los aportes que hacemos los que nos consideramos miembros y miembros a nivel global. Esto un poco para conocernos y decir, bueno, mi activismo de derechos humanos, yo fui 6 años presidente de la organización en Paraguay, actualmente soy miembro de la Junta Directiva en Paraguay. En Paraguay estamos desde el año 90, después de la caída del régimen militar. Pero ¿qué hace Amnistía? Amnistía básicamente lo que hace en el mundo tiene que ver con ese primer testimonio que en la presentación al comienzo decíamos, bueno, investiga y eso es sumamente importante en el ámbito de su trabajo, porque gracias a eso arroja mucha luz sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los 150 países y territorios donde está. También trabajamos muchísimo campañas de concienciación, trabajamos educación en derechos humanos, trabajamos incidencia legislativa, trabajamos en la posibilidad del cambio de normas legales y también trabajamos en la posibilidad de la movilización de este movimiento para lograr el cambio de debate en temas, en algunos casos y en algunos países como el nuestro, como el caso de la diversidad sexual, lastimosamente todavía
bastante polémicos por algunos grupos de presión muy fuerte. Bueno, pero adentrándonos más ya sobre lo que nos convoca, que tiene que ver más con los derechos de la comunidad de LGTBI más Q, decirles que estamos hablando de un colectivo de personas que hasta hoy en diversas regiones del mundo viven sufriendo situaciones que van de situaciones muy micro, que pueden ser un chiste que pareciera inocente, situaciones de acoso, hasta situaciones mucho más graves, ¿verdad? Que van a la violación misma de derechos humanos como el acceso al trabajo, el acceso a la educación o el acceso a los sistemas de salud pública. Pero también que lastimosamente en algunos países, incluso hoy, formar parte de la diversidad sexual sigue costando la propia vida humana, ¿verdad? En muchísimos países del mundo, los defensores y las defensoras de derechos humanos del colectivo siguen siendo reprimidos, siguen siendo avasallados en su derecho, pero no obstante no han descansado, y gracias justamente a esa energía y esa resiliencia, estos defensores y defensoras de derechos humanos han superado enormes desafíos y han generado un mundo hoy que encuentra muchísimas más oportunidades para la diversidad sexual. Y esto podemos ver en este es un mapa sobre la situación de los derechos humanos del colectivo LGTBI+Q en el 2019 de ILGA, que es una organización internacional que trabaja también por los derechos, y donde podemos ver en colores distintos, ¿verdad? Situaciones distintas de países. Ustedes verán ahí que Paraguay aparece en una situación de un color tirando al rosa, ¿verdad? Y verán países con colores más tirando al azul, sobre todo en Europa, Norteamérica, Australia, que son países que tienen legislaciones mucho más avanzadas, incluso de protección para casos de homofobia, incluso en la posibilidad del matrimonio igualitario, y otros países donde verán colores en rojo más oscuro, donde, como les decía, hoy formar parte de este colectivo te puede costar la vida porque sigue siendo criminalizado. En el informe del año pasado de ILGA se hablaba de 12 países en el mundo donde hoy existe todavía la pena de muerte para personas que forman parte del colectivo, 70 países en el mundo que aún criminalizan esta situación, pero también podemos hablar de algunos avances. Ya 29 países en el mundo que aceptan la posibilidad del matrimonio igualitario y más de una treintena que aceptan la posibilidad de las uniones civiles, por ejemplo. Hablamos de más de 70 países que tienen legislaciones contra toda forma de discriminación en las que se incluye el tema de orientación sexual, y hablamos de países donde, en el caso de América, por ejemplo, el caso de Ecuador y de Bolivia, incluso la Constitución Nacional ya protege la discriminación en casos de orientación sexual. En el caso de Paraguay, que después Fabián Gamarra va a hablar con más precisión, decirles simplemente que nosotros en Paraguay ni siquiera todavía tenemos una ley contra toda forma de discriminación, que sería como el primer gran paso. Una pequeña reflexión sobre este mapa, ¿verdad? Decirles que, como ustedes verán, aquellos países donde incluso se sigue penalizando con la pena de muerte, que serían países como Irán, Yemen, países del África subsahariana, son países donde el componente del fundamentalismo religioso y de las teocracias avanzan sobre los estados democráticos. Y decirles también que aquellos países que tienen mayor nivel de índice de desarrollo humano, esto es el índice que establecen Naciones Unidas en cuanto a la evolución de los procesos tanto de la economía como de los sistemas de la democracia o
incluso de la evolución de la calidad de la educación, son aquellos países donde los colectivos de la diversidad sexual están mucho más protegidos, es decir, tiene que ver con un nivel también de evolución de estos indicadores. No puedo dejar de hacer una evaluación global y hablar un poco del trabajo de Amnistía sin hablar de la diferencia y de la confusión que todavía existe entre lo que es orientación sexual, entre lo que es identidad de género, entre lo que es sexo biológico y lo que es expresión de género. Cuando preparaba esta presentación y sabía que eran estudiantes y que eran componentes de la comunidad de la Facultad de Medicina, decía, bueno, son unos privilegiados porque tienen capacidad en un país donde todavía este tema es un tema muy hiriente para una gran cantidad de paraguayos y paraguayos que sufren todavía discriminación por ser parte de este colectivo, de poder tener información y poder vencer una serie de prejuicios y de ignorancias que tienen que ver justamente con una cuestión construida a lo largo, no solamente de una cuestión, digamos, religiosa o histórica, sino que también tiene que ver con el avance de la teoría científica. Y en este caso hablamos de la teoría de la psicología como también de la psiquiatría. Bueno, hablando un poco de la historia, bueno, la homosexualidad estuvo presente en la historia humana. Bueno, hablando de los sumerios, 3000 años antes de Cristo, hay íconos arqueológicos que hasta hoy hacen presente a la homosexualidad como una forma incluso tolerada por esas civilizaciones. También en Babilonia, mucho más cercana a nuestra cultura occidental, en Grecia y en Roma, ¿verdad? Donde la relación con la homosexualidad tenía que ver con un tipo distinto de relacionamiento desde el punto de vista de lo cultural, pero también de lo que posteriormente, y ya digamos, con la conversión del Imperio Romano a un imperio cristiano, ya una visión más religiosa, donde la cuestión y el concepto pecaminoso acerca de la sodomía implicó el cambio de esa visión cultural, ¿verdad? Y ahí van a ver una imagen, que es la que está abajo, que es una imagen del Renacimiento, del arte del Renacimiento. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer la Capilla Sistina, por ejemplo, ustedes van a ver muchísimas representaciones que tienen que ver con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel o con Leonardo da Vinci, figuras que eran parte del Renacimiento italiano. Incluso a Leonardo da Vinci tuvo que soportar un juicio por haber sido acusado de sodomía. Finalmente lo absolvieron, pero donde el Renacimiento implicó, no solamente desde el punto de vista político, empezar la separación de la religión del Estado moderno, ya el Estado moderno posteriormente, sino implicó también ya la aparición otra vez del hombre como centro. Y ya en la Revolución Francesa y en el Código después de Napoleón, cómo empezó cada vez más a las conductas privadas a ser dejadas de lado como cuestión criminalizable, ¿verdad? La otra figura, que es la que ustedes ven, es la primera marcha del orgullo, la de 1970 en Nueva York. Ustedes recordarán, o algunos sabrán, que un año antes están los famosos sucesos por los cuales en el colectivo LGTBI+, nosotros festejamos el mes del orgullo, porque en junio del año 69, un bar en Stonewall Inn, en Greenwich Village, en Nueva York, fue asediado, que continuamente era asediado, pero finalmente las personas que concurrían a ese lugar y en ese mare magnum que implicó los años 60, de transformación en el mundo, de los movimientos feministas, de mucho de lo que escuchamos ahora también de las vidas negras también valen, del movimiento afroamericano, Martin Luther King. Bueno, también la comunidad de la diversidad sexual marcó en 1969 presencia
dijo: estamos cansados y estamos hartos de que nos sigan asediando, tenemos derecho al menos a divertirnos. Y desde un año después se produjo la primera marcha del orgullo. Es por eso que en todo el mundo junio es el mes del orgullo. ¿Orgullo de qué? Orgullo de ser quienes somos, orgullo de vivir dignamente, orgullo de disfrutar de nuestros derechos humanos. Como decimos en Amnistía, orgullosos de nuestros propios derechos humanos. Me interesó muchísimo también, aprovechando la oportunidad de tener esta oportunidad de conocerles y estos pequeños minutos que me toca poder hablar con ustedes, hablarles para mí dos hitos importantes dentro de la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas. Uno, un estudio que tiene que ver con una encuesta que se había hecho en el año 2014, que está publicada en la revista paraguaya de psiquiatría, sobre las actitudes de los estudiantes de ciencias básicas de la carrera de la Universidad Nacional hacia la homosexualidad. Y si ustedes ven en el 2014, en aquel año, en esa encuesta que se llevó a cabo y que yo les invito de vuelta, que está publicada en internet, el 13.5% de estudiantes entre el primer curso al tercer curso de la Facultad de Ciencias Médicas consideraba a la homosexualidad como un desequilibrio mental. Esto es realmente, en cierta medida, lamentable desde el punto de vista de que, como yo digo, ustedes son unos grandes privilegiados porque forman parte de una comunidad científica donde, en un país incluso donde el acceso a la educación terciaria es muy difícil, ¿verdad? Es casi un privilegio y en el ámbito es un índice muy alto. De hecho, ese estudio también hablaba de que un 58% aproximadamente de los estudiantes del primer a tercer curso tenían como una posición neutral frente a la homosexualidad y solamente un 38%, si mal no recuerdo, tenían una aceptación de la homosexualidad, ya no desde ese punto de vista patológico ni de trastorno que impedía desarrollar una vida digna, ¿verdad? Espero que esto haya cambiado con el tiempo, ¿verdad? Me parece muy interesante ese estudio. Sobre todo también recalcar que a medida que iban pasando los años, no es lo mismo la visión de un alumno de primer curso que uno de tercer curso. Iba como en el primer curso como que había mayor cantidad de personas que decían que la homosexualidad es un desequilibrio mental. Y esto, a medida que iban avanzando y evidentemente a medida que iban accediendo a mayor información y derribando ciertos prejuicios, bueno, se iba venciendo. Y finalmente, una carta al editor de Iván Barrios y Julio Torales. Esta carta me parece muy interesante y es algo que creo que quiero leer en algún extracto. Es sobre un debate que se dio en los anales de la Facultad de Ciencias Médicas sobre una publicación que se había hecho en el año 2009, o sea, muchos años antes que esta carta, donde se hablaba desde una visión, entre comillas, como decía el artículo que se había publicado, una visión sobre la posibilidad de terapias de cura y de reorientación sexual. Y esta carta al editor es una carta que lo que planteaba justamente era, y les voy a leer, porque me parece que tengo que ser más. Aunque señora editora, en todas las sociedades conocidas, la heterosexualidad es la orientación sexual más prevalente entre la población. No obstante, la homosexualidad ha existido siempre en el curso de la historia y generalmente ha sido catalogada como algo inmoral, desagradable, lascivo, indecente o como una enfermedad mental. Aunque se especulen sobre causas biológicas, genéticas, psicológicas y sociales, es aceptado por la comunidad científica que la homosexualidad no es una enfermedad. En 1973
la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de sus manuales diagnósticos, considerándolo actualmente como una sana forma de expresión de la vida sexual. La Organización Mundial de la Salud hizo lo mismo en mayo de 1990. Y esto es como respuesta. La respuesta sigue y dice que el propio autor que había escrito en el 2009 un artículo en los anales de la facultad como la posibilidad cierta de que sean legítimas y válidas las terapias, dice que el propio autor del estudio que se publicó y utilizado como referencia, lo cual motivó esta carta, afirmó que la terapia para cambiar la orientación terminó admitiendo el error de metodología en los que había incurrido y publicó una reevaluación de su trabajo, afirmando, y abro comillas de lo que dijo el autor: creo que debo a la comunidad gay una disculpa por este estudio, haciendo afirmaciones que no son probadas de la eficacia de la terapia de reorientación sexual. También me disculpo con las personas gay que desperdiciaron tiempo y energía sometidas a alguna forma de terapia de reorientación sexual porque creían que yo había demostrado que la terapia de reorientación funcionaba con algunos individuos muy motivados. La carta sigue, creo que es una cuestión, a mí me pareció interesante traer esto acá al frente, porque sobre todo pone en valor el valor que tiene la investigación científica en el activismo, es decir, también la reflexión que hacemos desde las ciencias políticas. Si ustedes se dan cuenta, cuando avanza y cuando empieza a avanzar la legislación en el mundo sobre la aceptación de la dignidad y de la igualdad de las personas sin discriminación por orientación sexual. Justamente cuando la investigación científica basada en estos hechos, en el hito de la Asociación Americana de Psiquiatría en el 73, pero sobre todo en el 17 de mayo de 1990, de la Organización Mundial de la Salud, se va desencadenando un efecto dominó en el mundo que fue trasladando a la legislación la posibilidad concreta y real para millones de personas al disfrute de sus derechos humanos. 4 años después de la Organización Mundial de la Salud, las propias comisiones, los propios comités de derechos humanos de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales empezó a hablar de la posibilidad de que los países vayan avanzando. Y ya en el 2012, el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos emitió el primer informe mundial sobre la situación de los derechos humanos de las personas que sufren discriminación por orientación sexual. Es decir, también me parecía interesante esto para poner el valor y el privilegio que ustedes tienen como comunidad científica, como estudiantes, como parte de este mundo, ¿verdad? En lo importante que es esta derrota de todo ese sistema de ignorancia y de prejuicios que se fueron construyendo a lo largo de tiempo por muchísimos motivos, que es muy difícil, ¿verdad?, acabar con esta presentación, pero que tal vez someramente sí pudiéramos despertar más interrogantes. Finalmente decirles y terminar con una frase del gran Nelson Mandela, que si bien es cierto, Nelson Mandela es un ejemplo para los grupos vulnerables y minoritarios, porque justamente por su condición de color de piel sufrió todo tipo de persecución. Y Nelson Mandela siempre nos recordaba de que nadie nace odiando a otra persona, ni por su color de piel, ni por su sexualidad, ni por su religión, ni por nada que se le parezca. Y que si la gente puede aprender a odiar, también se le puede empezar a enseñar desde el amor a las personas, porque es mucho más natural el corazón humano entienda ese idioma del amor, ¿verdad? Yo creo que hablar de diversidad sexual y hablar de derechos humanos en este mes del orgullo es hablar de un largo camino, de muchas deudas, de muchísimos lugares en el mundo en el donde hoy todavía es algo que impacta el nivel
de indignidad a la que son sometidas niñas, niños, hombres, ¿verdad? A la negación de la propia vida de muchísimas gentes y trayéndonos más a nuestra realidad, a la posibilidad de seguir luchando por vivir sociedades más plenas, por vivir sociedades donde de seguro todos tenemos espacio para desarrollarnos plenamente. Bueno, básicamente esta era mi presentación y le doy la palabra al otro Fabián, así que muchísimas gracias. Ok. No sé, Fabián, por izquierda si me puede hacer un... si te escucho. Te escucho. Te escucho. Ok, perfecto. Entonces supongo que todos también me están escuchando. Yo le quiero pedir ayuda a la sala técnica, me tienen que habilitar, por favor. Tengo también una presentacioncilla que quisiera que lo podamos proyectar. Sí, sí, en un momento. Gracias. Ahí está, y disculpe la demora. No hay problema. Ok. Bueno, ok. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Fabián Gamarra. Yo soy actualmente el coordinador nacional del proyecto Diverses Paraguay. Este es un proyecto de Amnistía Internacional Paraguay. Me pidieron que por favor hablara un poquitito más sobre mí y bueno, contarles que desde el año 2000 más o menos, hace mucho tiempo, por lo tanto no les voy a decir mi edad, vengo involucrándome en asuntos que hacen a las cuestiones de derechos humanos desde diferentes espacios. He generado un fuerte envolvimiento en cuestiones sobre derechos de la comunidad LGTBIQ+, justamente gracias a Amnistía Internacional, al cual quiero también un poco agradecer en este espacio por brindarme la gran y valiosa oportunidad de poder militar en esto que francamente me apasiona. Y bueno, también he incurrido en otras áreas como violencia hacia las mujeres, trabajé en cuestiones sobre salud sexual y salud reproductiva, siempre de diferentes espacios. ¿Por qué? Hay como alguien que está hablando. No quiero emitir tu error. Por favor, le pedimos a todos los asistentes que apaguen su micrófono. Recuerden, por favor, no tratar de no interrumpir la videoconferencia. Disculpe las Ok. molestias, Fabián. No hay problema, no hay problema. Ok, bueno, y antes que nada, antes de arrancar un poco, quería agradecerles a este espacio de la SOCIEM UNA por un poco brindarnos y abrirnos extendernos esta invitación que me parece que es demasiado interesante. Más que nada porque generar un poco este tipo de espacios puntualmente en lugares típicamente poco comunes o francamente donde no es muy recurrente, nada más y nada menos que con una asociación de estudiantes como lo son ustedes. Me parece demasiado importante y muy progresista también por otro lado. Más que nada también porque supongo que ustedes no tendrán dentro de la currícula una materia que se llame, no sé, diversidad sexual. Entonces, me pareció que realmente es una buenísima iniciativa y de verdad estoy muy agradecido con todos. Ok, muy probablemente a lo largo de mi intervención ustedes me van a escuchar hablar mucho sobre, y sobre todo cuando me refiero a cuestiones así en general, de las personas con todos, todas, todes, ¿verdad? Y les quiero pedir que por favor no entiendan de que tengo un problema en el lenguaje o que no fui a la escuela o no tengo educación, ni nada de eso,
sino que se trata básicamente de algo que nosotros llamamos la incorporación de un lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que hace un poco el lenguaje inclusivo? Hace justamente referencia a eso que la gente probablemente desconoce y que tiene que ver con esto de que si es que no se nombra, no existe. Para mí es muy llamativo y probablemente les voy a comentar una gran infidencia. Yo sé que soy medio joven, ¿verdad? Pero tengo algunas actitudes medio de adulto mayor y en esta pandemia en el que nos pidieron quedarse en casa a todos, todas y todes, a mí me pasaba algo muy cómico que hasta yo no entiendo, que tiene que ver con que me pongo a trabajar de manera remota, de manera online, digamos, todo el tiempo, pero tengo el televisor prendido y en el televisor pongo el canal del Congreso. O sea, y no sé qué cosa más aburrida que el Congreso, ¿verdad? Pero me llama la atención que en el Congreso es muy interesante lo que sucede porque nuestros congresistas y nuestras congresistas están incorporando esta cuestión, el modo de hablar, de decir, por ejemplo, estábamos presentando este proyecto de ley y resulta que es para todos y para todas los paraguayos y las paraguayas. Y yo me preguntaba un poco, ¿será casualidad? O sea, ¿será, de dónde viene eso, verdad? Entonces, yo pienso que no. Yo creo que detrás un poco de toda esta incorporación del lenguaje también estuvieron mucho tiempo el movimiento de mujeres, el movimiento feminista que siempre inculcaron o nos inculcaron, digamos, que lo que no se nombra no existe. Entonces, si es que englobamos con la cuestión de que todos los paraguayos incluían a las mujeres, en realidad había mujeres que se sentían que no formaban parte de eso, ¿verdad? Entonces, dentro del movimiento LGTBIQ+, también tenemos una especie de disidencia al decir de que tampoco hay personas que encajamos directamente en el todos y todas. Vale decir que hay personas que, por ejemplo, fluctúan entre los géneros, tanto masculino como femenino, y entonces son reacias a que se hable de ella o él exclusivamente. Entonces, el movimiento no es que inventó, sino se buscó una forma neutral de hablar, ¿verdad? Y al movimiento le pareció que el ES es una buena forma de poder visibilizar un poco al grupo de personas LGTBIQ+. Yo tengo y les puedo contar una experiencia muy personal. A mí me tocó vivir en el extranjero un tiempo y ahí me hice amigo de un chico. El chico era gay y hizo una transición, un salto, digamos, a una forma de transvestismo. Y lo hacía más que nada para hacer shows y esa serie de cuestiones. Luego pasó a otra etapa de la T, que pasó a ser una persona transgénero. O sea, ya vivía permanentemente vestido o vestida, en este caso, de mujer. Y también pasó a una etapa médica, que es la intersexualidad. En la intersexualidad, ella modificó sus órganos genitales y grande fue la sorpresa que cuando se fue ya recuperada y todo, fue a mi casa, le llevó a una persona, a una mujer biológica, y nos presentó como su novia. Por lo tanto, la relación que tenía era una relación lésbica. Entonces, esta cuestión así muy un poco confusa, digamos, sobre el tránsito de una persona cuando formamos parte de la comunidad LGTBIQ+, puede ser tan compleja y tan variante que realmente es imposible agarrar y determinar de que solamente todos y todas
engloba toda la diversidad. Entonces, esa es una parte que me pareció un poco importante sobre el vocabulario para que comprendan también que hay personas que estamos reivindicando esta nueva forma de referirse hacia la comunidad. Ok, yo les quiero pedir una pequeña dinámica. Ustedes ven que en sus ¿cómo se llama? En la cuenta de Zoom, ustedes tienen la posibilidad de renombrar sus nombres. O sea, si ven la flechita amarilla, el mío está en inglés, pero seguramente ahí dice, si ven, va a decir más y dice renombrar. ¿Será que les puedo pedir, por favor, que hagan ese ejercicio de renombrarse y ponerse como dice algunos ejemplos que puse aquí a la izquierda? Ejemplo, Fabián, yo me considero que me siento bien cuando me tratan como él, entonces, o sea, se pueden referir a mí como varón sin problema y no me voy a enojar. Otro ejemplo puede ser María como ella, o un ejemplo que crea que no encaja dentro de estas dos categorías, ni masculino ni femenino, precisamente podemos ponerle ella. ¿Está bien? Nos damos un segundito para hacer eso. A ver. Ok. Ok. Esto es muy importante porque justamente una de las cosas que decía Fabián en su exposición es que se constituye una violación a los derechos humanos cuando, por más mínimo que sea, por más mínima que sea la referencia hacia cualquier persona, ya sea de la comunidad indígena, ya sea de la comunidad LGTBIQ+, ya sea hacia las mujeres, cualquier forma que atente contra lo que somos, constituye una molestia. Y en realidad es un algo que realmente es importante valorar de parte de las personas que sobre todo respetan la orientación de las personas. Ok, el taller nuestro, esta charla habla un poco sobre la herencia de una lucha. Yo tengo que ser franco en esta ponencia, porque yo creo que nosotros, como Proyecto Diverse, somos una herencia de muchas personas que estuvieron antes que nosotros y que vinieron haciendo, pusieron cuerpo, pusieron rostro al activismo y realmente le estamos súper en deuda. Las experiencias y un poco aprendizaje en torno a esta aventura del proyecto. Este es un proyecto que arranca en el año 2018, y bueno, continúa hasta ahora. Somos un proyecto regional que se implementa en 4 países, en Chile, Venezuela, Puerto Rico y Paraguay. En Paraguay estamos descentralizados porque estamos en 5 regiones y estas son Asunción, Alto Paraná, Amambay, Coronel Oviedo y Encarnación. Y es un proyecto que busca un poco el empoderamiento de los y las jóvenes de la comunidad LGTBIQ+, y aliadas a la causa de la lucha de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, para que se empoderen y que tomen como estandarte los derechos humanos digamos, como banderín de batalla. Por esto que también decía Fabián en su ponencia, o sea, cuando asumimos que los derechos humanos son de todos, de todas y de todes,
es imposible primero renunciar, después los derechos humanos desde el momento que nacemos forman parte de nuestra existencia y yo no puedo renunciar a ningún derecho. O sea, yo no puedo decir, amanecer un día y decir, no, hoy no quiero mi derecho a la salud, hoy no quiero mi derecho al trabajo, hoy la educación no, me molesta, no voy a usar nomás, no se puede hacer eso. Todos los derechos tienen que ser para todas las personas independientemente de cualquier condición, sean estas etnias, sean de religión, sean de ideologías políticas, sea de orientación sexual, expresión de género, identidad de género sexual también. Entonces, lo que incentivamos un poco con el proyecto es la idea esta de que asuman la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que podemos costearnos sobre la base de esos derechos y empezar a reivindicar cosas. Es un legado que también tengo que decir que forma parte de las organizaciones que estuvieron antes que nosotros, ¿verdad? Ok. El inicio del movimiento LGTBIQ+ en Paraguay surge allá por los años 90, en realidad. Hay como registro que sí, que a partir de 1999, más o menos, las organizaciones LGTBIQ+ tuvieron como más presencia y qué sé yo. También tenemos que tener en cuenta de que los 90 eran tiempos muy recientes, post-dictadura. Por lo tanto, en realidad lo hacían de manera un poco más tímida, digamos. Hoy día sí tenemos como más libertades para emprender ciertas actividades, pero en los 90 era como impensable organizar, por ejemplo, una marcha. Un encuentro, por el miedo, el estigma, la discriminación que todo eso generaría en las y les activistas. Amnistía Internacional, como dice el texto, mucho antes de esa fecha ya venía documentando sistemáticamente violación a los derechos humanos a nivel global, como una década antes de que el movimiento en Paraguay surgiera. Por lo tanto, Amnistía tiene como una vasta experiencia de abordaje también en temas de documentar y denunciar sobre todo a los estados y los gobiernos estas violaciones a los derechos humanos. Hay una cuestión que me pareció muy importante también hablar con todos porque forma parte un poco también de nuestra historia. Y ustedes se imaginarán o habrán escuchado el número 108, ¿verdad? Y el 108 y un quemado que ya es un poco más reciente. Este número un poco se asocia a una serie de sucesos que se dieron en la época de la dictadura, sobre todo el 1 de septiembre del 59, cuando encuentran muerto a un locutor que se llamaba Bernardo Aranda. En realidad no se sabe si fue un asesinato, no se sabe si fue un accidente, no se sabe exactamente de qué murió, no de que murió quemado, digamos, pero no se sabe la causa precisa. ¿Por qué? Porque la policía de aquel entonces no se dedicaba a investigar casos. Más que nada, ellos estaban para reprimir, para torturar, para sacar información y todo eso. También en los 80s, en el 82, un joven fue asesinado, él se llamaba Mario Luis Palmieri, y estos dos casos particularmente dieron lugar a unas inmensas persecuciones a todo aquel que se presumía era homosexual. Entonces, se cree de que eran más de 108, pero por una cuestión de memoria colectiva en el popular de la población quedó como el 108 el número total de personas que fueron arrestadas en aquel momento, tratando, por supuesto, de
de sacarles información y toda esa serie de cuestiones, pero en realidad también tenía como otro doble propósito, la exterminación de la homosexualidad en Paraguay, porque la dictadura no lo permitía. De hecho, en época de la dictadura, ser homosexual era un delito. Entonces, efectivamente, yo les traje una serie de notas, dibujos y todo lo que en esa época se publicaba. Como ven, los dibujos animados son sátiras. Está la marcha de los 108 y un quemado, que se cree que así estuvieron por las calles de Asunción, expuestos a la burla de la sociedad. Lo que decía la prensa en ese entonces: 108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas, y cosas por el estilo. O sea, hay un legado que también tiene que ver con todo lo que anónimamente a Bernardo Aranda le sucedió, que él supongo que ni se imaginaba que todo esto iba a surgir, pero parte de toda esta tragedia, entre comillas, es lo que somos hoy día también como activistas. El 28 de junio del 2003 se realiza en Paraguay la primera marcha LGTBI. De hecho, no fue una marcha, tengo que decir que también estuve ahí. Recuerdo que fue en una plaza en Asunción que se llama Plaza Italia, y fue el primer encuentro, fue como una especie de festival, digamos. Y por el temor a la represalia, por el temor al despido, por el temor a que nuestras familias nos identifiquen y toda esa serie de cuestiones, recuerdo que nos íbamos con máscaras, siempre ocultando nuestros rostros, ¿verdad? De ahí en adelante, es que en Paraguay también se vienen realizando marchas conmemorando esto que mencionaba Fabián también en su exposición, lo de Stonewall Inn. Y la verdad es que hay como dos marchas en Paraguay, ¿verdad? Una que se celebra el 28 de junio, respetando y celebrando el orgullo a nivel internacional, y otra que tiene que ver con el 30 de septiembre, en coincidencia con la primera manifestación pública en un diario de la época, en plena dictadura, en el 59, y esa carta, que era una carta anónima, se llamaba la Carta de una Moral. Y en esa carta lo que hacía esta persona, se cree que era una persona o un grupo de personas, porque la carta es como muy escueta en ese sentido, quitaban anónimamente en el periódico, y bueno, y eso fue como les decía en el 59. Stonewall fue en el 69, o sea, 10 años antes de lo de Stonewall. Acá en Paraguay ya teníamos las primeras manifestaciones ya de reivindicaciones. Por eso que en Paraguay tenemos estas dos fechas emblemáticas, estas dos fechas que recordamos con mucho orgullo, y la verdad es que las dos las dos siempre reivindican cosas muy interesantes. Hoy día, ya ahora en el 2020, se celebran marchas descentralizadas por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Gracias al proyecto Diverses, ¿verdad? También en colaboración con la colaboración de organizaciones aliadas como Get Better Paraguay, la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual y otras organizaciones aliadas en cada una de las ciudades. Las marchas del 30 de septiembre son marchas descentralizadas, ya no están más acá solamente en Asunción, sino hay marchas también en Alto Paraná, también hay marchas en Amambay, hay paradas y marchas también en Encarnación. Estas marchas, tengo que decirles de que no fueron para nada fáciles. A lo mejor también recordarán un episodio lamentable que se dio el año pasado en la ciudad de Hernandarias,
donde un grupo de personas fanáticas, nosotros le decimos personas contrarias a los discursos de derechos humanos, que fueron a interceptar a las chicas que estaban manifestándose. Incluso hubo personas heridas, la verdad que hubo petardos, con una suerte de sabanazo que le llamaban ellos para tratar de esconder a las personas toda esa lujuria de nosotros marchando, ¿verdad? Y eso fue lamentable. Amnistía Internacional está pidiendo ahora, estamos pidiendo que unas declaraciones que se hicieron en esas ciudades se declaren inconstitucionales. Todavía está en proceso. De hecho, esas ordenanzas continúan vigentes, pero estamos peleando para que se puedan abolir esas resoluciones. Y las reivindicaciones siguen siendo las mismas. Como ya decía Fabián también en su intervención, Paraguay no cuenta con una ley contra toda forma de discriminación, lo cual es el puntapié inicial para empezar a hablar sobre las discriminaciones que sufrimos nosotros. Tampoco se cuenta con leyes sobre identidad de género, o sea, aquella persona que es transgénero, perdón, y trasciende a todas las etapas, o se define que realmente una persona se siente y es plenamente del sexo o género diferente. No puede cambiarse el nombre tan fácilmente. En Paraguay ahora tenemos dos hechos nada más que llegaron hasta la justicia, pero aún quedan parados porque realmente la discriminación es atroz, y ellos lo pasan realmente muy mal en ese sentido. No hay cupo laboral trans tampoco, lo que les obliga a que el único o la única forma de ganarse la vida sea el trabajo sexual que por cierto es indigno, es muy peligroso, incluso corre riesgo la vida de las chicas y los chicos que lo ejercen. La no más violencia hacia ningún miembro de la comunidad. No más crímenes de odio. En Paraguay tenemos alrededor de 60 casos de mujeres trans sin ser esclarecidos. Entre el año pasado y el año antepasado, sí se pudo determinar que un autor confeso haya dicho de que en realidad mató a una persona trans, porque cree firmemente de que este tipo de personas no tienen que existir. También se reivindican en estas marchas actualmente la no más homo, lesbo, bi, transfobia en ningún espacio, ni en la vía pública, ni en los espacios privados se tolera este tipo de manifestaciones de discriminación. Educación libre de discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, o sea, es desgarrador las historias que podría contarles, nomás que tenemos poco tiempo, pero cuando empezamos a organizarnos de manera descentralizada y nos fuimos a ciudades del interior, ser de la comunidad LGTBIQ+, allá en el interior realmente es una lucha. Y el ámbito de la educación es una de las más atroces en ese sentido. También el derecho a la salud con calidad y calidez. El otro día, justamente hablando con una compañera trans, ella me decía, me siento muy mal. Yo le decía, bueno, tenés que irte al médico, qué sé yo. No me quiero ir porque resulta que la enfermera, cada vez que sale a gritar los nombres de los pacientes, me llama como varón. O sea, es gravísima la forma en la que todavía ese tipo de prácticas son comunes en el Paraguay. Por lo tanto, hasta aquí un poco llego yo. Si tienen alguna consultita, ya nos estarán haciendo a mí o a Fabián.
De cualquier manera, decirles de que en este mes del orgullo realmente, si bien sentimos orgullo de lo que somos, no sentimos tanto orgullo por las cosas que aún faltan por conquistar y bueno, hasta aquí. Buenas noches. Si no hay alguna consulta, de esta forma damos como finalizada la videoconferencia TBT del Orgullo, la herencia de una historia. Agradecemos por supuesto el apoyo de Amnistía Internacional Paraguay y la predisposición de los disertantes Fabián Gamarra y Fabián Forestieri. Muchas gracias de parte de todo el equipo de IMSA y SOCIEM UNA, a todos los asistentes también, y que tengan un muy buen resto de jornada. Muchas gracias. Vamos a estar pasando el link acá y en el grupo de WhatsApp, como también en Facebook. Si es que pueden anotar su asistencia, en breve va a ser enviado el link. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo también vía Facebook, vía chat acá o en el WhatsApp. Anotar su